Máquinas de ordeñar. Antes de comenzar con la descripción y el funcionamiento de la máquina de ordeñar, consideremos que el ordeño es la culminación de un proceso en el que intervienen varios factores: animales, instalaciones, mano de obra, ordeñador. Y el ordeño mecánico es un requisito básico que tiene la explotación tambera comercial para extraer el total de leche de sus vacas en un mínimo de tiempo, sin causar daño en la ubre y sin contaminar la leche obtenida. Definimos máquina de ordeñar con el conjunto de elementos consistente en una planta generadora de vacío, la bomba, un sistema de extracción y transporte de leche y un sistema de pulsado. Una o más unidades de ordeño. Unidad de ordeño es el conjunto de componentes de la máquina que se repite para poder ordeñar más de un animal en un mismo tiempo. Existen varios tipos de máquina de ordeñar. Tenemos la máquina de ordeñar de línea de leche, es la más difundida en nuestro país. Podemos tener diferentes variables: línea de leche alta, media y baja. La máquina de ordeñar a tarro, generalmente son predios pequeños con pocos animales, y la vamos a ver en las exposiciones cuando hay animales que deben ser ordeñados diariamente. El sistema voluntariado de ordeño es la máquina más moderna, en el cual el ordeñador no cumple un papel importante en el ordeño y es la vaca la que se ordeña y decide el momento en lo que lo va a hacer. La máquina ordeñada transporta dos fluidos, aire y leche, para lo cual sigue los principios físicos y mecánicos como es la presión atmosférica, el vacío, presión hidrostática, circulación de fluidos. Nos detenemos en vacío. Es la presión inferior a la atmosférica, es decir, es una depresión. Se mide esa depresión en kilopascal. Una atmósfera equivale a 100 kilopascal, 760 milímetros de mercurio, 1,013 bares y 30 pulgadas de mercurio. Una máquina de línea de leche alta trabaja con 50 kPa y una máquina de línea baja tiene menos depresión y trabaja con 42 kPa. En el equipo de ordeño podemos ver tres sistemas: sistema de vacío, sistema de leche y sistema de pulsado. El sistema de vacío está compuesto por la bomba de vacío, el balde trampa, el regulador de vacío, el vacuómetro, la trampa sanitaria y la línea de pulsado. La bomba tiene una función de extraer el aire del equipo y expulsarlo al exterior. Es accionada por un motor, generalmente eléctrico, aunque hay establecimientos que todavía tienen la explosión, donde por medio de poleas se vincula. Estas bombas son rotativas, tienen una carcasa, el rotor está en forma excéntrico y generalmente tiene de 2 a 4 paletas. Eso determina la cantidad de revoluciones por minuto que tiene esa bomba. Para calcular la capacidad de la bomba, tenemos un mínimo de 150 litros por minuto, que está dado por las pérdidas de rozamiento, sistema de vacío, sistema de leche, la filtración del regulador. Para su consumo sería 35 litros por minuto y la reserva útil. Además, le debemos agregar la cantidad de litros que entran por los pulsadores, 35 litros por minuto, el ingreso de aire de los colectores, que puede ser de 7 a 10 litros por minuto, y pérdidas por compensación, que aproximadamente son 15 litros por minuto.
Es decir, cada unidad de ordeñe necesita sacar 60 litros por minuto. Para calcular la capacidad de la bomba de vacío de una máquina de línea de leche sería 150 más 60 por n, que sería el número de unidades de ordeño bajadas. Este cálculo se hace hasta 10 unidades, es decir, que una máquina de ordeñar de 10 unidades estaríamos necesitando una bomba de vacío con una capacidad de 150 litros por minuto. Cuando nos excedemos de 10 unidades, cada una de las unidades que se exceden se necesita 45 litros por minuto. Es decir, una máquina que tenga 12 unidades de ordeñe sería 750 más 45 por 2, lo que nos daría 840 litros por minuto. Si ustedes se fijan, las máquinas de tarro tienen que tener una mínima capacidad del equipo de 50, sin contar con las unidades de ordeñe, y esto es debido a que no tiene ni línea de leche ni balde trampa. Ahora vemos reserva de vacío. El cálculo de reserva de vacío está determinado por la diferencia entre el caudal de aire que saca la bomba de vacío y el caudal de aire que ingresa cuando la ordeñadora está funcionando, o sea, cuando estamos ordeñando. En este caso se calcula un valor fijo de 100 para las máquinas de línea de leche y 25 litros por minuto por cada bajada, lo que hace que una máquina de 10 bajadas tenga que considerar una reserva de vacío de 350 litros por minuto. Cuando tienen más de 10 unidades de ordeñe, habría que agregarle 10 litros por cada unidad de ordeñe que sobrepase a las 10 unidades. Las bombas de vacío pueden ser bombas de anillo de líquido, que no se utilizan en la Argentina, las bombas rotativas, que tenemos de dos tipos, las que utilizan lubricante sólida de grafito, también los utilizan en nuestro país para máquinas de ordeñar, y las bombas que se lubrican con lubricantes líquidos. En ellas tenemos las de bajo número de revoluciones y las de alto número de revoluciones. También encontramos bombas autorregulares. Si bien son pocas, tienen la capacidad de detectar pérdida de vacío en la cañería y aumentan su número de revoluciones por minuto. O sea, poseen un sensor que le determina que el vacío ha disminuido, entonces aumenta la cantidad de revoluciones por minuto para extraer mayor cantidad de aire. Y de esta manera ayuda a la función del regulador de la máquina. Segundo elemento, el balde trampa. El balde trampa, una función simple es interferir en los líquidos que pueden ingresar en la línea de vacío y evitar que lleguen a la bomba. Pero la principal función es la reserva de vacío o pulmón. Es decir, cuando existe alguna pérdida, rápidamente aporta vacío al sistema. La capacidad mínima es de 18 a 20 litros, pero cuando son máquinas con numerosas bajadas, podemos encontrar baldes trampas hasta de 200 litros
El cuarto o tercer componente es el regulador de vacío. El regulador vacío es una válvula que mantiene constante el vacío de la máquina, permitiendo el ingreso del aire cuando el nivel de vacío tiende a aumentar y se cierra cuando el vacío tiende a disminuir. Las características de un regulador es capacidad y sensibilidad. La capacidad es la cantidad de aire que puede ingresar al sistema en más de 2 kPa al nivel de vacío y necesita o tiene un consumo de 35 litros por minuto o el 8% de la capacidad de la bomba. Y la sensibilidad es la capacidad que tiene el regulador en reaccionar frente a una variación de precio. Se tolera una variación de 2 kPa, o sea, el área de trabajo es más o menos 2 kPa del valor normal del equipo. El consumo regulador es el caudal de aire que atraviesa por el regulador a 2 kPa por debajo del valor vacío nominal y es aproximadamente 35 litros por minuto. Se ubica entre el balde trampa y el vacuómetro. Generalmente es en la sala de ordeño. Tenemos los más sensibles, son los servo asistidos, en el cual tiene un dispositivo que permite amplificar la variación de vacío y de esa manera reaccionar más rápido. Tenemos distintas marcas y diseños, todo para asegurar el correcto ordeñe, que siempre sea de alta sensibilidad, que fácil regulación, que se adapte al sistema y que tenga bajo mantenimiento. Acá tenemos otros de otra marca. El cuarto componente que vamos a ver es el vacuómetro. El vacuómetro registra el nivel de vacío del sistema. Está graduado en pulgadas, en milímetro de mercurio, en bares o en kilopascal. Y su ubicación es siempre antes de la primera unidad de ordeñe y que esté en la vista del ordeñador para que se dé cuenta si existe alguna diferencia de presión. La trampa sanitaria. La trampa sanitaria separa el sistema de vacío con el sistema de leche. En realidad lo une al sistema. Tiene una capacidad de 3 litros y también como objetivo evitar que los líquidos, tanto la leche o el agua de lavado, ingrese al sistema de vacío. Generalmente es transparente para que uno pueda observar si ha quedado o tiene algún residuo y eliminarlo. En la imagen a su derecha van a observar una trampa sanitaria unida a lo que es descargador, que estaríamos hablando del sistema de leche. La línea de vacío. Su función es conducir aire hacia la bomba, o sea, desde primera característica que tiene que tener un 1% de diferencia de nivel hacia la bomba. Debe ser de fácil lavado, resistente al vacío, o sea, tiene que tener un espesor y una resistencia, sobre todo, a 85 kPa. Si bien las máquinas trabajan con 50 kPa, generalmente 85 para evitar deformaciones. La dimensión
Tendríamos que ver el diámetro, que depende del el tamaño de la máquina. Cuando se arme, no debe tener cortes netos, debe tener cortes netos y sin reborde para evitar los rozamientos. Las pérdidas no deben ser mayores del 5% de la capacidad de la bomba y pueden ser de aluminio, hierro galvanizado, policloruro de vinilo o acero inoxidable.